¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, me regocijo con ustedes y doy gracias a Dios por permitirme estar con ustedes, para guiarlos y amarlos. Hijitos, la paz está en peligro y la familia bajo ataque. Los invito, hijitos, regresen a la oración en familia, pongan la Sagrada Escritura en un lugar visible y léanla cada día. Amen a Dios sobre todas las cosas, para que vivan bien en la tierra. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el año de la oración. El programa de la mano de la Santísima Virgen María bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, martes de la cuarta semana del Salterio. Celebra nuestra Iglesia Católica la memoria de Santa Brígida religiosa. Nació en Suecia, contrajo matrimonio con el noble Ulfo, del que tuvo 8 hijos, a los cuales educó piadosamente, consiguiendo con sus consejos y su ejemplo el que su esposo llevara una vida de piedad. Muerto éste, peregrinó a muchos santuarios y dejó varios escritos en los que habla de la necesidad de reformas, tanto en la cabeza como en los miembros de la Iglesia. Puestos los fundamentos de la Orden del Santísimo Salvador, en Roma pasó de este mundo al cielo, año 1373. Pensamiento josefino para la fecha. Oh fidelísimo santo, que compartiste los misterios de nuestra redención. Glorioso San José, la profecía de Simeón sobre los sufrimientos de Jesús y María te hizo estremecer de terror mortal, pero al mismo tiempo te llenó de una bendita alegría por la salvación y la gloriosa resurrección, que, según predijo, sería alcanzada por innumerables almas. Lo afirmó el beato Genaro María Sarnelli. Y bien, amigos y amigas, vamos entonces a continuar con el Catecismo Mariano. Al hablar de Catecismo Mariano, no estamos hablando de un catecismo diferente al catecismo de la Iglesia, al catecismo de Jesucristo. No, porque todo confluye en la misma fe, en el mismo bautismo, como nos lo dice nuestra Iglesia. Ahora, ¿por qué es importante conocer a la Santísima Virgen María en sus atributos, en sus condiciones, en sus gracias? Porque le tenemos devoción, claro, es muy importante tenerle devoción, y uno podría saber mucho de la Virgen, y saber mucho de la teología, y saber mucho de la Mariología, pero no tener devoción. O sea, es más importante la devoción que el conocimiento. Partamos de esa realidad. Pero si a la devoción le acompañamos el conocimiento, mucho mejor, Ramón, ¿o no?
Sí, Orlando, y eso es valiosísimo aclarar lo de la devoción. Lo hemos dicho, pero se lo recordamos. La devoción no es un palpitar del corazón que surgió accidentalmente. Es decir, no es una emoción transitoria. La devoción dará emociones, pero no puede partir de una emoción. Entonces, Claro. eso hay que entenderlo, porque algunos dicen, no, yo soy muy devoto de fulano, de la Santísima Virgen María soy muy devoto, porque siente algunas cosas por ahí que más bien son sentimientos. Hay individuos que están en la perversidad y también sienten esas emociones transitorias, dice los tratadistas de esto. Entonces, a la emoción es ese deseo, ese gusto, esa disposición de hacer las cosas que son de Dios. Y no es lo que consultemos, o mejor nos preguntemos a la Santísima Virgen María, disposición, claro, aquí la esclava del Señor, disposición. Si a la devoción le comunicamos, le agregamos el conocimiento, Extraordinario. entonces esa devoción se va haciendo más profunda a través del conocimiento y otras acciones en relación con la Santísima Virgen María que nos lleva a Jesús, no hay otra, es decir, no hay otra razón. Entonces ya lo que se va encontrando es un estado unitivo, se va uniendo al corazón de la Santísima Virgen María, y la Virgen María como mediadora nuestra ante su Hijo, pues claro que nos lleva a Jesús y sentimos la presencia de Jesús y sentimos la presencia de María en una forma más viviente y nos hace una vida muy distinta. Usted puede sentir devoción sin emoción, perfectamente. Un caso muy doméstico podríamos dar como ejemplo. Tengo mucha pereza de ir a misa hoy, pero como allí está Jesucristo y está para mí, para mi alimento espiritual, ¿cómo no voy a misa? No me nace, es que eso no es cuestión de que le nazca o no le nazca. Es una reflexión de la inteligencia. Puede que no tenga la emoción de ir a misa, pero mi lógica mental, si es que la tengo, me dice, debo ir porque me voy a alimentar del cuerpo y la sangre de Cristo. Qué linda esa aclaración. Sí. Y digo que es linda porque más de uno, lamentablemente por alguna situación, desiste de los compromisos religiosos y los preceptos que Dios nos ha pedido, porque el tiempo está muy frío, porque no se siente como. Una verdadera devoción no se va a exponer, porque si está enfermo no se expone. Claro. No se expone, pero tiene la característica de luchar por aquello que acabas de decir. Hay una unión, hay una conciencia de unión de cada hijo de Dios, cada uno de nosotros con Jesús, porque nosotros estamos unidos a Jesús. Nosotros estamos unidos a Jesús. ¿Por qué estamos unidos a Jesús? Porque Él es el mediador entre nosotros y el Padre. Y entonces conquistó, o mejor, tiene esa bondad a través de la muerte, resurrección que hizo Él por nosotros. Entonces todos estamos unidos a Jesús. Por eso María, que está sustancialmente en unión con Jesús, porque fue el tabernáculo de Él. Y podemos decir, sintió, no por sentir, por el hecho de simplemente sentir, sino de vivir la experiencia de Jesús en ella. Entonces ella, al estar en esta condición, se convierte en la omnipotencia suplicante, porque si ella tuvo Jesús y sintió la presencia de Jesús, ella como esclava, entonces, y ella después, o mejor, desde antes también, no después, como Madre nuestra, siente esa maternidad. Y nosotros debemos sentir que a través de ella nos unimos a Cristo, que es el fin de todo, es decir, el fin de todas nuestras acciones, el fin de la Virgen María no es más que llevarnos a Cristo.
Esto es importante porque algunas personas pueden afirmar, y lo oímos con frecuencia: yo voy a misa cuando me nace, yo oro el rosario cuando me nace. Mucha atención con eso, porque puede nunca llegarle a nacer. No. Esto es muy equivocado pensar de esa manera. De esa manera. Yo estoy con vistas a un paseo mañana, un paseo bien sabroso, y mi mamá se enfermó. ¿Me nace irla a acompañar? No me nace, pero siento que debo ir porque es mi mamá y no voy al paseo. Así de simple. Estoy haciendo algo que no me está emocionando, pero me está llevando a una reflexión lógica. Como es mi mamá, me voy a acompañarla a ver en qué puedo ayudar. Entonces, lo mismo con las obligaciones espirituales. No me nace ir a misa. Es que no es cuestión. Si le nace, dele gracias a Dios. Pero si no le nace y va, dele más gracias a Dios todavía. Porque es que está obedeciendo a la conciencia y a un conocimiento de la realidad eucarística. Voy a alimentarme del cuerpo y de la sangre de Cristo. Pero es que, ¿y si no me nace? No. Usted está en gracia de Dios, vaya a la misa. Es que no es una emocionalidad. Esto se puede poner en ese plano de lo emocional, hombre. Sí, es decir, sería confundir la persona de Cristo en esos casos que acabas de decir y otros, confundir la persona de Cristo con cualquiera persona del mundo. Y no es así. No es así. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Dios y Salvador. Las personas del mundo son criaturas de Dios, hijos de Dios por el bautismo, pero no son, es decir, no alcanzan la trascendencia que tiene la persona de Cristo, la importancia, porque es que Cristo es nuestro Salvador, es nuestro principio y es el fin, y es quien nos espera cuando muramos, muchachos. Él nos espera para el juicio particular. Él es el que nos va a recibir. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? ¿Prepararlos para el juicio? Bueno, sí, pero mejor, prepararlos para la vida eterna a través del cumplimiento de los preceptos que el mismo Dios nos dio en los mandamientos. Pensemos en los mártires. Al mártir le nació: qué bueno que me mataran, qué bueno que me cortaran, qué bueno que me atormentaran. No, sería un enfermo mental, pero como me van a hacer eso, lo voy a ofrecer por Dios. A mí no me nace que me aporreen, puede decir el santo, pues ¿qué le van a hacer? Ni a Dios, ni a nuestro Señor Jesucristo le place que nosotros suframos. No, lo que sucede es la permisión que Dios hace del sufrimiento tiene como propósito, 1, probar nuestra fe, 2, probar nuestra filiación con Dios o con la Virgen, en este caso. 3, probar nuestra paciencia. 4, probar nuestra fe y esperanza en Dios. Entonces, pero ¿cómo así? Y es que Dios prueba, sí, Dios prueba. Y muchas veces, y ahí tenemos entonces cómo probó a Abraham, cómo probó a Isaac, cómo probó a Jacob, cómo probó a los apóstoles, a cada uno. Las pruebas, el sufrimiento, son pruebas que purifican el alma de aquel que sufre, porque quien sufre se une al sufrimiento de Cristo si las ofrece en ese caso. Así es. Dichas estas palabras, entremos un poco al tema que nos ocupa centralmente en este catecismo mariano, que procuramos conocer mucho a la Virgen para más amarla. La Virgen fue anunciada a través de signos y de símbolos proféticos. Esto es un hecho. ¿Cuáles serían entonces los principales símbolos o las principales profecías marianas? Pues hombre, sobre todo hay 2, la del libro del Génesis y la del profeta Isaías. ¿Qué dice el profeta? O mejor, primero, ¿qué dice el Génesis?
dijo Dios a la serpiente, pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza y tú pondrás acechanzas a su calcañar. Tamaña profecía referida a la Virgen, hombre. Sí, Orlando, y hay que recibir ese texto con toda la atención, con toda la devoción, con todo el agradecimiento a Dios, el agradecimiento a Dios que desde esos tiempos tan remotos, no medidos, no hay medidas por ahí que den testimonio de cuántos tiempos, sino en el paraíso, cuando Dios llama a la serpiente, cuando habla con Adán y con Eva, y Eva le dice que la serpiente, que es el demonio, la había engañado, la engañó diciéndole las cosas que no eran, y ella accedió. Entonces viene ese anuncio, protoevangelio se llama eso, primer evangelio de la Santísima Virgen María, en el Génesis creo que capítulo 3, el versículo como 15, algo así, nos dice entonces el Señor, bueno, esta situación está así. El hombre ya perdió con el pecado, ha perdido la gracia y ha perdido el derecho al cielo. ¿Lo voy a dejar sin ese derecho? Pues estoy como preguntándome lo que Dios pudo haber hecho. Claro. Sí, preguntándome, a lo mejor no se preguntó así, pues se preguntó en otra forma. Y entonces, de una vez, anuncia que una mujer le aplastará la cabeza al demonio. Y esa mujer es María. Y esa mujer es la Santísima Virgen María, porque será la madre del Salvador, dará a luz a quien nos salvará. Ahí estamos anunciando, ahí está la Sagrada Escritura, anunciando la Virgen desde esos tiempos y siempre, porque nosotros tenemos que concebir la idea de lo de Dios desde siempre, porque Dios no está examinando a ver cómo le fue aquí con este juicio, como con aquel. Dios no improvisa. Lo de Dios es de Dios. La serpiente es el demonio y la mujer es María en esta profecía. ¿Y en Isaías qué dice, Orlando? A ver, ¿qué Isaías dice algo muy hermoso. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será su nombre Emmanuel. Lo trae Isaías. Isaías, entonces, que existió unos 800 años, me parece, antes de Cristo, anunciando que una virgen dará a luz un hijo y será el Emmanuel. Y ese Emmanuel significa Dios con nosotros. La misma Virgen María que fue anunciada en el paraíso, ahora es confirmada en la profecía de Isaías. Dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel. Emmanuel en el idioma de ellos significa que Dios está con nosotros. Entonces, para que Dios, atención, para que Dios esté con nosotros en ese contexto de Isaías, tenemos que haber sido salvados. ¿Cómo vamos a estar con Dios en el pecado? ¿Cómo vamos a estar con Dios en el pecado? Tenemos que haber sido salvados. Entonces, al estar Dios con nosotros, entonces ese Dios, ese Jesucristo que nos salvó con su vida, pasión y muerte y resurrección, ese Jesucristo es el que está con nosotros después de padecer, y entonces ese Jesucristo es el Hijo de la Santísima Virgen María, anunciada por Isaías en esos años. Claro. Bueno, ¿a qué tribu y a cuál familia perteneció la Santísima Virgen María? Bueno, perteneció a la tribu de Judá y a la familia de David. Era de buena familia. Sí. De buena familia en cuanto a la prestancia de los personajes, pero en el desarrollo de esas generaciones, Ave María, si hubo hay gente fregadita. si ¿viste? hay oscuridades en esa, es decir, en el desarrollo y desenvolvimiento, evolución de esas generaciones. Tribu de Es que Judá. por ese motivo te interrumpimos, Ramón, por otro te interrumpimos, porque esta es una razón fundamental, entre otras,
del por qué María fue concebida sin pecado original. Porque en su ascendiente familiar hubo gente buena, pero hubo gente muy mala. Sí, señor. Entonces, podríamos decir un poco, humanamente hablando, que ni Jesucristo, hablamos de la humanidad de Cristo, de la humanidad, no de la divinidad, ni Jesucristo ni María fueron de muy buena familia. Exacto. Sí, para que no vayamos, es decir, de las tribus. Las tribus en su desarrollo cometieron muchas, es decir, no digamos distracciones, se desviaron fuertemente. Es decir, hasta el punto pues de que hubo de una intervención, hubo necesidad de una intervención muy directa de Dios, de Dios Padre, que era el que actuaba por el Antiguo Testamento. Dios es Padre. Es decir, Dios es un padre del Antiguo Testamento. Entonces tenía que reorientar ese camino porque, claro. Es decir, ¿cómo así? Por ejemplo, Jesús viene de la familia de David. Y mire David lo que hizo. Y David entonces, no se manejó muy bien, no, cometió adulterio y grave. ¿Y grave? Entonces, claro. Bueno, esa generación estaba ¿cómo? Esa generación estaba afectada, impregnada del mal, del pecado que ellos no sabían. Entonces, Ramón, eso explica y aclara a todas luces dos situaciones. La familia de la cual nació Jesús, o sea, que Jesús en su humanidad nació de María. Nació de María. En su humanidad. En su humanidad. María era descendiente de David, luego Jesús, descendiente de David, y José, descendiente de David. Y José, descendiente de David. Exacto. Pero entonces, como es absolutamente imposible, totalmente imposible, infinitamente imposible, que Jesús, que es Dios, naciese con la mancha humana de Adán y Eva, él tendría que ser absolutamente límpido. No podría nacer de una mujer que tuviese relación con el pecado, así no fuera un pecado personal, sino el pecado de la herencia. Luego la mamá de Jesús... El pecado generacional. El pecado generacional. Luego la mamá de Jesús también tendría que ser absolutamente limpia de pecado. Por eso Dios, en su eterna sabiduría, hizo que María se concibiese. Se concibiese. Es que sin ningún pecado absolutamente. Eso es lo que podemos entender como una acción divina, directa, y una acción extraordinaria de Dios con María. Claro, es que tendría que ser así. No alcanzamos otro término. Por eso, esa exclusión que Dios hizo de que la Santísima Virgen María, perteneciendo al género humano contaminado con el pecado de Adán y Eva, claro. ¿Cómo así que mi madre va a estar afectada? Tuvo que entrar directamente, tomó la decisión de que María fuese concebida, y ya lo que hizo, lo hizo para que fuera concebida sin pecado original, y ahora sí, ella, virgen pura, hija predilecta, por eso es la hija predilecta, porque claro. No hay más. No podemos decir que hay otra que se salvó, que estuvo sin pecado original. Entonces, ahora sí, pura, purísima. La Santísima Virgen María, ahora sí estaba en condiciones humanas, puras, para ser la madre del Hijo que es y será siempre puro. Claro, esto pues... Es tan simple de entender, de concluir, que tener objeción sobre esto sería absurdo. Si creemos en Dios, si creemos en Cristo como Dios y como hombre, nació de una mujer plenamente humana, solamente humana, pero esa mujer no podría transmitir el pecado. De ninguna manera. Y dudar
o cualquier circunstancia que lleve a afectar la decisión de Dios, sería nosotros no tener fe en Dios y tener de Dios un concepto muy distinto, entre ellos no ser omnipotente y poderoso. Seguiremos sobre estos conocimientos que nos entrega la Iglesia a través de sus buenos tratadistas. Vamos a invitarles con todo cariño a visitar ABA Comunicaciones Pastorales. Allí encontrarán estampas, medallas, cristos, tarjetas, camándulas, música muy hermosa, conferencias, escapularios, afiches, imágenes de santos de nuestra devoción. Este almacén no se tiene con un sentido comercial, se tiene solamente como un, diríamos, recurso para alimentar nuestra piedad y también conseguir algunos beneficios económicos para el sostenimiento de esta obra de evangelización. Seguimos atendiendo las patentes de la Liga de la Misa. Devoción hermosa, excelente regalo para quienes tienen algún logro o excelente consolación para quienes tienen algún duelo en sus vidas. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.